hablemos de la Convención Constitucional. Claro, porque estamos en la última semana de discusión de normas permanentes y en esta semana el Pleno de la Convención despachó nuevos artículos al borrador que va a presentar para el plebiscito el borrador de una nueva Constitución. Se trata de iniciativas relacionadas con el sistema político, entre ellas una que establece que Carabineros dejará de ser una institución militarizada. Además se eliminó el estado de emergencia y se mantuvieron los de asamblea, sitio y catástrofe. Ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, la Convención Constitucional ya finalizó la tramitación de normas permanentes sobre sistema político, despachando al borrador los últimos artículos en esta materia. Una de las iniciativas aprobadas dice relación con las policías. El artículo establece que las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones no militares de carácter centralizado con competencias en todo el país y destinadas a garantizar la seguridad pública. El concepto no militar nuevamente encendió las alertas en la derecha, pese a que el artículo se intentó matizar. Se indica que son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. El convencional de Vamos por Chile, Eduardo Cretón, se refirió al respecto. La Convención, en vez de entregar más herramientas para la protección y la seguridad de los chilenos, le ha quitado a Carabineros su jerarquía militar, cosa que ha sido un rasgo histórico de esta institución y por lo tanto hoy día se ha ido retrocediendo en lo que es el rango militar de Carabineros, que lo diferencia de otras policías a nivel mundial. El artículo agrega que el ingreso a la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos, indica esta norma que fue aprobada durante la jornada de ayer y despachada al texto de nueva Constitución. Este punto fue destacado por los representantes de la comisión que respondieron que el tema va más allá del uniforme. La convencional mapuche Rosa Catrileo, ella es coordinadora de la Comisión de Sistema Político, rescató el contenido de la norma. ¿Cuáles son los objetivos de las policías? Que en este caso es resguardar la seguridad y también dar eficacia al derecho y por sobre todo el respeto irrestricto a los derechos humanos como una de sus funciones. Eso es muy importante porque también va a cambiar la lógica de formación de las policías y también haciéndonos cargo de lo que ha sido la historia de estas instituciones, la historia reciente de estas instituciones. Otro de los artículos aprobados dice en relación con el estado de excepción constitucional. Actualmente, recordemos, existe el estado de emergencia y no está contemplado en la propuesta de nueva Carta Magna. La Convención plantea solo 3 herramientas: estado de asamblea, que podrá ser utilizado en caso de conflicto armado internacional, estado de sitio en caso de conflicto armado interno y estado de catástrofe en caso de calamidad pública. De acuerdo a lo aprobado, se establece que los 2 primeros, de asamblea y de sitio, serán declarados por el presidente de la República, pero con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, que recordemos es el diseño de nuevo poder legislativo. Pero, ¿por qué se busca eliminar el estado de emergencia? Los constituyentes buscan que las autoridades opten por otras alternativas en materia de orden público. Así lo planteó el coordinador de la Comisión de Sistema Político, el socialista Ricardo Montero. En la última década nos hemos ido acostumbrando y ante todo problema la respuesta ha sido un estado de excepción constitucional. La invitación que hacemos hoy día desde la Comisión y que ha sido ratificada por el Pleno es repensar estos estados de excepción constitucional, aumentar la intensidad del control civil y usarlo solo como último recurso. El convencional RN Cristian Monkever, que también es de la Comisión de Sistema Político, manifestó preocupación por este camino, señalando que la propuesta no se condice con lo que busca instalar el Ejecutivo, un estado intermedio. Estado de asamblea, estado de sitio y el estado de catástrofe. Se elimina el de emergencia. Los 2 primeros solamente para conflicto armado externo o conflicto armado interno. Todos los demás roles que puede llevar adelante a un presidente o una presidenta a convocar a un estado de excepción constitucional, hoy día quedan absolutamente limitados. Y eso entra en contradicción, lamentablemente, con lo que el propio gobierno hoy día está tratando de regular y de mejorar al crear un estado de excepción intermedio.
Bueno, ya que estamos escuchando al convencional Monkeberg, hay que mencionar que el día de ayer se aprobó una indicación de su autoría. De hecho, esta indicación fue despachada a texto de nueva Constitución. Se señala que una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones serán fijadas cada 4 años, con al menos 18 meses de anterioridad al término de un periodo presidencial. Entre otros artículos que se aprobaron durante la jornada de ayer, señala, por ejemplo, que los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, y también se señala que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y lo demás que así establezca la ley. Todo esto con relación a sistema político. Si bien es el último informe que se redactó por parte de esta comisión, hay materias de esta instancia que no fueron aprobadas el viernes por el Pleno. Y si bien, según el reglamento, este tipo de aspectos deben quedar fuera del debate constitucional, descartados, de todas formas se presentaron indicaciones que contenían lo ya rechazado, como la participación de organizaciones políticas o la insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados a la Comisión de Justicia, que fue calificada como el paraíso por parte, por ejemplo, del convencional de la DC, Fuad Chain, porque dice, bueno, ahí se está tratando de revivir lo que ya murió. Como sea, hay críticas al respecto. El convencional Evópoli, Hernán Larraín Mate, dice que la izquierda no sabe perder, mientras que el convencional de Independientes No Neutrales, Mauricio Daza, explicó por qué se hace esto y apuntó a la derecha. No saben perder y son capaces de hacer triquiñuelas para sacar adelante su texto. El tema reglamentario, la verdad es que se puede. Muchas veces la propia derecha ha presentado una y otra vez la misma norma vinculada a terrorismo, vinculada al derecho de los padres para educar a sus hijos, vinculado a muchas materias en distintas comisiones, en la Comisión de Principios, en la Comisión de Derechos Humanos, por lo tanto no es algo inédito. Bueno, así las cosas. Se espera que el viernes se vote en el Pleno lo que tiene relación con sistemas de justicia y estas indicaciones que fueron aprobadas en la comisión y que fueron revividas luego que se rechazaran por parte del Pleno y que provenían de la Comisión de Sistema Político. Últimos días sobre la discusión de normas permanentes, ya adentrándose la convención en lo que es el proceso de transición, las normas transitorias. Caterín Tomás. Con respecto a los estados de emergencia, de aprobarse el texto constitucional, el texto propuesto, no podría haber nunca estado de excepción, por ejemplo, en la región de la Araucanía, da la impresión. Da la impresión porque se elimina el estado de emergencia. Exactamente. Y ahí uno consulta, por ejemplo, a los constituyentes y señalaban, claro, lo que se busca acá es que las autoridades opten por otras alternativas y no tengan que llegar necesariamente al estado de sitio. Al estado de emergencia. Al estado de sitio, que fue lo que se aprobó en el Pleno de la Convención. No existe el estado de emergencia, que algunos señalaban que era un paso más hacia, por ejemplo, el estado de sitio, que es cuando existe conflicto armado internacional. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, dicen, es una medida extrema y la idea es que no lleguemos a eso y que las autoridades encuentren otras alternativas ahora que no existe el estado de emergencia. Y por lo tanto es un mentiz a lo que pretende el gobierno, un estado intermedio. Claro, no se condice. ¿Y qué dicen los convencionales afines al gobierno actual con respecto a esto? Ellos votaron a favor. Por ejemplo, los convencionales del Partido Socialista, defensores de eliminar el estado de emergencia, señalaban que era importante que las autoridades buscaran otras alternativas para no llegar a medidas más extremas, por así decirlo. Y, por ejemplo, convencionales del Frente Amplio votaron a favor de esta norma. Ahora, eso por llevarlo a un ejemplo que es algo que está vigente, ¿no? Que esto lo planteaba el convencional Monkeberg en relación a lo que parecía dicotómico finalmente la decisión que toma el Ejecutivo ahora con esta otra decisión que están tomando convencionales que son parte del mismo pensamiento, la misma ideología. Pero ¿qué pasaría en otras materias? Por ejemplo, lo que vivimos hace algunos años, la pandemia, también era un estado de excepción, un estado de emergencia.
Claro, en ese sentido se dice que se podría utilizar el estado de catástrofe por calamidad pública, por ejemplo. Y en ese sentido, acá solamente se establecen 3. Se establece como título del estado de excepción constitucional y se definen 3 estados de emergencia. En el caso del estado de asamblea, conflicto armado internacional, y el estado de sitio, se tiene que pasar sí o sí por el Congreso Nacional. Esa también es una diferencia, que ahora el Congreso Nacional tiene que autorizar, aunque sea la primera vez que se establezca este estado, tiene que autorizar esta herramienta constitucional. En caso de calamidad pública, el presidente o presidenta de la República puede utilizar esta herramienta hasta 30 días y ahí el Congreso Nacional tendría que ir ratificándolo continuamente. Oye, con respecto, ya que está terminado todo esto, con respecto al sistema político, al final terminamos con un presidente con menos facultades, con una Cámara de Diputados con amplias facultades, mucho más de las que tiene actual, sin Senado, pero con una Cámara territorial que se reemplazaría al Senado y con facultades que, si bien son mayores a las inicialmente propuestas, son facultades menores en relación a lo que podría tener un bicameralismo. ¿Eso es? Así es, así es. En resumen, lo que se denomina como un bicameralismo asimétrico por un sector, pero como un unicameralismo de facto por otro sector. Sí, lo que pasa es que siempre se entendió lo asimétrico en cuanto a la representación, no por población, sino por territorio, y ahora se cambió el concepto en cuanto a facultades. Exacto. Por eso aquí hay la misma terminología, pero para cuestiones totalmente distintas. Esa es la verdad. Esa es la verdad, sí. Oye, con respecto a Carabineros, que ya dejaría de ser una policía militarizada, ha habido... A ver, hago esta pregunta por lo siguiente. Primero, ¿va a seguir efectuando Carabineros o tener responsabilidad en las fronteras o no? 2, ¿qué pasa con la situación estratégica? ¿Por qué? Porque resulta que en materia de defensa nacional, Carabineros juega un rol. En materia de conflicto armado, juega un rol. Siendo policía civil, ¿ya dejaría de cumplir ese rol? ¿Se habló de eso o no? No se habló, no está explícito en el texto constitucional. A ver, dentro de los artículos que se aprueban en materia de seguridad, por ejemplo, se dice que la conducción de la seguridad pública y política nacional de la seguridad corresponde a la presidenta o presidente de la República a través del ministerio correspondiente. Se indica en el artículo 19 que las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública, instituciones policiales, no militares. Dentro de este artículo, que es lo que define las policías, se señala que las policías deberán incorporar perspectiva de género, deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, y claro, que las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. No se define explícitamente finalmente el tema de las funciones, ¿no es cierto? Y claro, hay interpretaciones, se deja por supuesto la interpretación esta materia, así como hartas cosas que se han aprobado en la convención. No, pero desde este punto de vista, una policía civil, más allá de los gente que está a favor o en contra, pero es un hecho, ¿no es cierto?, dejaría de cumplir un rol en la defensa nacional. Eso es evidente. De hecho, eso lo dice, por ejemplo, el convencional Cristian Monkever en su intervención en el Pleno. Él dice que ahora, por ejemplo, podría no existir cierta colaboración a la hora de que se establezca alguna herramienta constitucional. Para volver a la Comisión de Sistema Político, resulta que, bueno, constantemente que hablamos de la convención, tenemos que hablar que están siempre contra el tiempo, porque efectivamente ahora sí que se está terminando el tiempo, pero la Comisión de Sistema Político requiere de muchas normas transitorias, me imagino que todas las demás también, pero en materia de lo que va a ser, lo que va a suceder con personas que resultaron electas en la última elección, qué va a pasar con los senadores y senadoras, en fin. Bueno, eso tenía un plazo para la presentación de indicaciones y varias de ellas quedaron fuera, son particularmente las de la izquierda.
Exactamente. Fueron firmantes convencionales del Partido Socialista, movimientos sociales, independientes no neutrales, y nosotros tuvimos acceso a estas indicaciones, a estos artículos transitorios. A ver, vamos a definir más o menos cómo es el proceso. Se ingresan artículos transitorios a las comisiones, posteriormente estas tienen que ser votadas y se tienen que despachar como paquete a la Comisión de Normas Transitorias. En ese proceso estamos. Y ayer quedaron fuera algunos artículos transitorios presentados por la izquierda principalmente. Por ejemplo, que la propuesta de constitución establezca nuevos y mejores estándares de materia con el fin de implementarlos. Esa es una de las fundamentaciones y se indica en un artículo transitorio que quedó fuera porque entró fuera de plazo, que por ejemplo corresponderá al presidente de la República someter a tramitación legislativa los proyectos de ley necesarios para adecuar la legislación del Consejo para la Transparencia. Otro artículo transitorio que quedó fuera, corresponderá al presidente de la República someter a tramitación legislativa a los proyectos de ley referidos a la política de defensa nacional, a la política militar, necesarios para adecuar la disposición, organización, criterios de distribución de las Fuerzas Armadas. Le corresponderá al presidente de la República someter a tramitación legislativa los proyectos necesarios para adecuar la implementación de la institucionalidad de la seguridad pública. También quedó fuera. Ahora, lo que queda fuera por plazo, señaló la coordinadora de la Comisión de Sistema Político, Rosa Catrileo, puede ser reincorporado en la Comisión de Normas Transitorias mediante indicaciones, pero no es un hecho menor que hayan ingresado estos artículos transitorios fuera de plazo y que, de hecho, hoy día no se puedan votar. Hoy es la votación en la Comisión de Sistema Político y no se van a poder votar. Ya, o sea, es como si no existieran, digamos. Es como si no existieran. Tenemos un comparado al que también tuvimos acceso, sí, y no están contemplados estos artículos que les estoy leyendo. ¿Y por qué se atrasaron? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna explicación o no? Decían algunos que estuvieron hasta tarde consensuando posturas. Porque, bueno, acá podemos observar las firmas. Son firmas transversales en las izquierdas. Partido Socialista, independientes no neutrales, movimientos sociales. Todo da a entender que se estaban tratando de consensuar posturas hasta el último minuto. Ya, en la negociación lo que los atrasó, entonces. Algunos deslizan eso. Gracias, Daniela. Oye, lo último, sí, claro. Cómputo final. ¿Cuántos artículos tenemos hasta el momento? Sí. 446. O sea, estamos llegando a la Constitución de la India. ¿Qué tiene? 448. Ya, y faltan algunos todavía. ¿Cómo pasamos entonces? Sí, hoy día no hay pleno, mañana hay pleno, mañana se vota lo que quedaba pendiente de seguridad social, el tema de el derecho a la educación también, salud, todo eso se va a votar mañana y muy probablemente se van a despachar más artículos. Ahora, hablando con constituyentes que serán parte de la Comisión de Armonización, decían que se puede reducir ese cómputo final. Quizás se pueden refundir algunos artículos, reducir algún tipo de redacción para que quede más corta la Constitución, pero bueno, eso lo verán. Sí, pero lo que podría ocurrir es que haya menos artículos, pero artículos extensos. Esa es la otra. Eso puede ocurrir también. O sea, en materia de redacción legislativa hay de todo. Hay algunos artículos que son interminables. Entonces podría ocurrir también eso. Pero desde ya sí podemos afirmar que esta va a ser una de las constituciones, si es que es aprobada, obviamente, más extensas del mundo. En eso. Del mundo, que no es menor. Gracias. Buenos días. Chao. Quedamos en contacto. Gracias, Daniela. Ya hablábamos acerca de la última etapa que está viviendo la Convención Constitucional, en particular el trabajo de los convencionales en la redacción. Ayer las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo de la Convención tuvieron su primera jornada de deliberación. Esta es la última etapa del trabajo constituyente. Y hoy en Derechos Fundamentales y Sistemas de Justicia se analizarán las propuestas relacionadas con el plazo o con los plazos de implementación del nuevo sistema de pensiones y del órgano que reemplazará al Tribunal Constitucional, que sería la Corte Constitucional. Tenemos detalles con Agustín Morel. Las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo de la Convención encargadas de estructurar y preparar la implementación de la nueva Constitución tuvieron su primera sesión. En los comités se analizó quiénes serán las y los coordinadores, situación que no se pudo cerrar y quedó pendiente. El constituyente del colectivo del apruebo, Felipe Arboe, señaló que el trabajo de estas comisiones influirá en la calidad del texto final. Para evaluar una buena Constitución son dos cosas, a mi entender. Uno, si la Constitución aporta a la cohesión social como elemento básico de estabilidad democrática. Y dos, si la Constitución da gobernabilidad
gobernabilidad. Si esos dos elementos están, bueno, es un buen texto y eso habrá que verlo, a ver cómo queda finalmente el texto después de la armonización y además después de las normas transitorias. Hoy la Comisión de Derechos Fundamentales debe debatir y votar el paquete de elementos que enviará al Comité de Normas Transitorias. En el texto que deliberarán se encuentra una norma que propone que en un año la gestión que actualmente desarrollan las administradoras de fondos de pensiones será asumida por el organismo administrador del Sistema Público de Seguridad Social. Si bien es una norma que todavía no ha sido discutida, propone el paso definitivo de un sistema de capitalización forzosa a uno público con elementos de solidaridad. La convencional independiente autora de esta propuesta, Aurora Delgado, aseguró que esta discusión va a requerir de diálogo con todos los sectores. El término de la AFP, yo creo que el término de la administración privada va a depender de esta lógica de diálogo social y que las personas entiendan que ha existido otras experiencias en que sí es posible tener pensiones dignas. Otra comisión que también discutirá hoy las normas transitorias es la de Sistema de Justicia, que verá, entre otras cosas, cómo implementar la Corte Constitucional, órgano que reemplazará al Tribunal Constitucional. Las propuestas incluidas sugieren que esta instancia sea implementada en un periodo de 3 a 6 meses. La convencional de RN, Patricia Labra, criticó que sea un plazo tan acotado. Es un plazo demasiado breve, no creo que sea una de las urgencias tampoco para nuestro país y lamentablemente yo creo que estas propuestas de cambio y de implementación de una Corte Constitucional en un plazo tan breve obedece a un tema ideológico para poder concretar rápido esta erradicación del Tribunal Constitucional. Las propuestas que sean aprobadas hoy serán enviadas a la Comisión de Normas Transitorias, la cual deberá discutirlas y luego enviarlas a votación en el Pleno. A ver, veamos algunas cosas más acerca de la Convención Constitucional. Hay algunos que dicen que se podría estar abriendo la puerta a otros retiros. ¿Por qué? La iniciativa exclusiva, hoy día hay una iniciativa exclusiva que fue absolutamente vulnerada, hay que decirlo, pero está bien, pero hay una iniciativa exclusiva que tiene hoy el presidente de la República para tramitar proyectos en el Congreso en materia fiscal y de seguridad social, entre otros temas. Pero ya no seguirá tal cual en caso de aprobarse la nueva Constitución. Claro, nos referimos a lo que sucedió con los retiros de fondos de pensiones, donde claramente se argumentó en su minuto que era inconstitucional porque efectivamente era una atribución exclusiva de la primera autoridad de la República, luego eso ya pasó y ya sabemos dónde estamos. Ahora está este cambio en la Constitución que propone la Convención. Lo que propone este borrador, según lo aprobado en el Pleno, es que se reemplaza lo anterior por leyes de concurrencia presidencial necesaria. Es decir, hay un listado de materias en que tanto los parlamentarios como el presidente tienen permitido ingresar proyectos, pero para que puedan terminar su tramitación, el mandatario los tiene que patrocinar. En este listado de leyes de concurrencia, esto es nuevo, por eso tenemos que hablar así, entre comillas, ¿no? Leyes de concurrencia presidencial necesaria. A diferencia de lo que existe hoy con la iniciativa exclusiva presidencial, los convencionales no incorporaron la seguridad social. Esto implica que los parlamentarios a futuro podrían aprobar proyectos de este tipo, si así lo desean, sin el patrocinio del Ejecutivo, siempre y cuando no irroguen directamente gasto fiscal, tema que sí se incluyó en el listado. Por ejemplo, con este cambio constitucional, los parlamentarios podrán ingresar proyectos de retiro de AFP sin la necesidad de que sean presentados bajo la fórmula de una reforma constitucional, como lo que se hizo, por lo que podrían aprobarse en el Congreso con un quórum menor que el que es requerido actualmente. Entre los expertos en seguridad social no cayó nada de bien esta decisión independiente del color político. En cambio, entre los abogados constitucionalistas hay versiones diferentes, diferentes visiones. Captadas por el diario La Tercera, por ejemplo, la economista Paula Benavides, ella fue asesora del Ministerio de Hacienda cuando el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet impulsó lo que fue su reforma previsional. Dice, aunque entre las leyes de concurrencia presidencial necesaria no se incluyó explícitamente la seguridad social, sí se incorporó las que irroguen directamente gastos al Estado, lo que aplicará en muchos casos. Pero en seguridad social también hay hartas materias con impactos significativos y de largo plazo que no irrogan gasto fiscal directo. En pensiones, modificaciones al pilar contributivo pueden producir grandes transferencias intra o intergeneracionales y afectar el desempeño del sistema sin gasto fiscal directo. El informe financiero del retiro de fondos alternativo, por ejemplo, señalaba que no irrogaba gasto fiscal. Ahora, recordemos que esto se puede aprobar por un quórum simple, o sea, por mayoría simple en el Congreso, por ejemplo, cambiar todo el sistema a un sistema público, porque eso no irroga gasto fiscal
a primera vista. Benavides agrega que el Ejecutivo debe poder orientar estos sistemas para lograr sus objetivos y hay que evitar que los diseños cambien según intereses de corto plazo de las mayorías de turno. Hubiese sido mejor explicitar la necesidad del patrocinio, evitar un debate caso a caso complejo y resultados que pueden ser perjudiciales en sistemas que requieren coherencia y visión de largo plazo para funcionar bien. Además, esta materia tampoco fue incluida explícitamente como ley de acuerdo regional para ser vista por la Cámara de las Regiones. Hay otra opinión. Alejandro Charme, abogado, ex asesor legal del Ministerio del Trabajo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Él dice que una de las principales razones para que exista actualmente iniciativa exclusiva del presidente en Seguridad Social es el control del gasto público. Pero también dice que existe una razón de dar certeza jurídica a las personas en términos de que tanto los derechos sociales que se protegen y las obligaciones que se asumen en esta materia tengan una cierta permanencia en el tiempo y no se estén modificando continuamente. El ex superintendente de pensiones Alejandro Ferreiro recuerda que acá los parlamentarios podrán iniciar proyectos sobre seguridad social siempre que no haya un gasto fiscal directo, cuestión que será una barrera en muchos casos, pero agrega que la historia de Chile muestra que la intervención del Parlamento en seguridad social hace imposible finalmente la seguridad social. Lo explica así. En general, el Parlamento busca dar noticias favorables a la gente, beneficios concretos de corto plazo, y no tiene muy a la vista los efectos de largo plazo. En cambio, la seguridad social o la previsión social suponen mirar el largo plazo. Por lo tanto, la lógica de la previsión social hay que sacrificarse hoy, ahorrar hoy día para poder tener mañana. En el Parlamento más bien es a la inversa. Los incentivos electorales de corto plazo suponen beneficios presentes a cambio de eventuales costos futuros. Los incentivos son completamente contrarios. Por eso uno debiera blindar la seguridad social de la iniciativa parlamentaria, dice. Hay otra opinión de Cecilia Cifuentes, ella es académica de la Universidad de los Andes y considera que los constituyentes muestran una gran ignorancia, dice, de la historia de Chile. Fue el expresidente Frei Montalva quien introdujo una modificación constitucional a la Constitución del año 1925 para impedir la iniciativa del Parlamento en materias de seguridad social. Si bien algunas materias de seguridad social, como por ejemplo han sido los retiros de fondos de pensiones, podrían no tener un impacto directo en gasto público, el impacto indirecto puede ser muy significativo. En este caso tuvieron un impacto directo, aunque distribuido en el tiempo, en el pilar solidario, opina ella. Los temas de seguridad social en manos del Parlamento llevaron en el pasado a entregar numerosos beneficios a grupos de presión. Además, generaron un sistema kafkiano de seguridad social, reconocido por el propio Frei Montalva. Es nefasto volver a eso, dice ella. Y revisemos qué pasa con el Banco Central, porque por primera vez, ayer por la mañana, sesionó la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, que busca facilitar el tránsito de la Constitución actual a la nueva Carta Fundamental, y en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida del 4 de julio, y que esta vez va a regular, todos lo sabemos, la implementación de las normas del proyecto de la Carta Magna. Sí, 4 de septiembre es el plebiscito. El 4 de julio termina el trabajo 4 de julio termina el trabajo, sí, constitucional. Las normas que va a votar esta comisión van a ser propuestas que hará cada una de las comisiones temáticas. El plazo para presentar las propuestas de normas en las distintas comisiones venció ya. Recién lo estábamos comentando, lo que pasó con sistema político, por ejemplo. Por lo que ya hay luces de algunas que deberán ser votadas primero en general por las comisiones temáticas y después se podrán ingresar indicaciones en la Comisión de Normas Transitorias. Este martes, hoy, la Comisión de Sistema de Justicia votará las normas transitorias que derivará a la Comisión de Normas Transitorias. Y hay una propuesta sobre el Consejo del Banco Central, donde se señala, esta es la propuesta, se tiene que votar. Se señala que los nuevos consejeros del Banco Central deberán ser designados dentro del plazo de 30 días contado desde la entrada en vigencia de la Constitución. Esto implicaría que los 2 nuevos consejeros que eventualmente ingresarán al Banco Central los deberá nombrar el actual presidente, Gabriel Boric, dentro de los 30 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la nueva Constitución. Esto siempre y cuando el Pleno de la Convención apruebe este viernes la nueva propuesta que enviará la Comisión de Sistema de Justicia sobre el Banco Central, luego que la semana pasada el Pleno rechazó la mayoría de los artículos sobre el instituto emisor. Pero hay una nueva propuesta que va a votar, que se va a votar, que sube desde 5 los consejeros que hoy tiene el banco a 7 integrantes. Los que van a durar en el cargo por 10 años serán designados por el presidente de la República con acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en una sesión conjunta. Además, los consejeros se renovarán por parcialidades en conformidad a la ley. Y con toda la norma transitoria que deberán votar los convencionales, también establecen que los actuales miembros del Consejo
del Banco Central permanecerán en sus cargos por el término para el cual fueron designados. Los nuevos miembros serán designados por las autoridades que establece la Constitución. Y hay reacciones en Vamos por Chile, no quedaron conformes con la propuesta. Ruggiero Cozzi, que es de Renovación Nacional, dice: el mecanismo de nombramiento de consejeros del Banco Central establece que los consejeros serán designados por el presidente con acuerdos de ambas cámaras, y la norma transitoria propuesta dispone que el presidente Boric tendrá que designar 2 nuevos consejeros en octubre de 2022, con lo cual este gobierno aumentaría su influencia en el banco, con un expresidente del Banco Central como ministro de Hacienda y con 3 de 7 consejeros. Espero que el gobierno rechace esta propuesta de sus constituyentes, que cruza los límites de lo prudente y debilitaría la autonomía del Banco Central, a juicio del convencional Cozzi. Como les contábamos, el domingo venció el plazo para el ingreso de normas transitorias de la Comisión de Sistema Político. Y si bien entre las iniciativas presentadas se propuso que las nuevas normas referidas a la elección del presidente comienzan a regir desde 2025, al igual que las votaciones de parlamentarios, un grupo de convencionales del Partido Comunista, el Frente Amplio, parte de Independientes No Neutrales y socialistas planteó que el quórum para la aprobación de leyes en el Congreso actual, mayoría de las presentes, comienza a funcionar en cuanto entre en vigencia la nueva Constitución, o sea, cambiar los quórum de esta Constitución. Por ejemplo, el convencional Marcos Barraza, del Partido Comunista, explicaba la razón de esta propuesta. Decía: si solo nos quedáramos en este periodo presidencial con los quórum existentes, son contramayoritarios, los 2/3, los 3/5, que impiden, dice, legislar con vocación ciudadana. En los colectivos en todo caso, reconocen que no todos están de acuerdo con esta iniciativa, pero que se debe abrir este debate. Creo que todas las normas relativas al sistema político tienen que empezar a aplicarse una vez que se cierre este ciclo político, o sea, una vez que complete su mandato el actual presidente de la República y los actuales parlamentarios, y eso involucra la regla de funcionamiento del Congreso Nacional. Lo dijo el convencional Mauricio Daza, de Independientes No Neutrales, mientras otros sostienen que de aplicarse debe ser de forma gradual. Debe haber gradualidad. Ahí está el debate, si es que los quórum están con el actual Congreso, que ya está electo, o vamos a esperar al nuevo Congreso para aplicar las normas de quórum. Creo que eso es un debate político que no está zanjado, deberemos darlo en el Pleno. Esto lo dijo Amaya Alves, que es convencional del Frente Amplio. El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, afirmó: las diferencias de quórum son una protección para la minoría, y la mayoría circunstancial, esa que ganó el poder por 4 años, no puede pasar la máquina, dijo, y derribar todo lo construido en el país. Por eso son tan importantes los quórums especiales para leyes más importantes. Hay que tener contrapesos para que la mayoría circunstancial no pueda arrasar. Criticando la propuesta. En Apruebo Dignidad, el presidente electo de Comunes, es Marcos Velarde, él planteó su postura a favor. Dijo: esta propuesta se hace cargo de que una vez que se encuentra aprobada la nueva Constitución, las decisiones del Congreso vigente sean coherentes y legítimas con lo planteado en el nuevo texto constitucional, para que este no sea letra muerta. Para ello deja sin efecto los quórums supramayoritarios, que han sido uno de los principales obstáculos que nos derivó la Constitución del 80, dice. Y en unos minutos más, son las 9:22, a las 9:30, exactamente en 8 minutos más, comienza una de las últimas votaciones de la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control, reforma constitucional. Se va a definir el futuro de las normas transitorias presentadas por los convencionales. En aquellas materias en las que no existan normas transitorias, porque no se presentaron o fueron rechazadas, las disposiciones respectivas comenzarán a regir desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada. Y una de las normas que genera más debate hoy es aquella en la que se propone que serán beneficiarios de la amnistía quienes hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran ocurrido o acontecido entre el 7 de octubre de 2019 hasta el día de ratificación de la presente Constitución en el plebiscito de salida, y se refiere básicamente a las personas responsables de haber cometido delitos después o durante el estallido social. El tema es que esta comisión ya había rechazado otras iniciativas similares en la materia, pero tuvo que revisar en una sesión extraordinaria del 18 de marzo propuestas derivadas de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y ese día la instancia rechazó otras 2 propuestas sobre este tema, pero sorpresivamente se aprobó esta iniciativa popular de amnistía para los presos políticos, esto entre comillas. Esto era una segunda votación, y tras un empate de 8 votos, ya que no asistieron 3 de los 19 integrantes de la Comisión de Sistema de Justicia. En la norma transitoria que se va a votar hoy, se sugiere que no quedarán comprendidos en la amnistía quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos. La norma planteada además dejaría sin efecto las resoluciones judiciales
actos administrativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos sindicales o de los trabajadores derivados de los hechos contemplados en los artículos 1, 2 y 3, sea por haber participado en huelga o en cualquier movimiento reivindicatorio de reclamación de derechos regidos por la legislación vigente. Y hay que decir además que los convencionales presentaron en paralelo varias otras indicaciones acerca del límite de edad de los jueces, que bajó de 75 a 70 años, y en relación también con los ministros de la Corte Suprema, que termina sus funciones al cumplir 14 años en sus cargos.